Bueno, voy a empezar con un chiste. ¿Cuánto les gustan los chistes? No es tan bueno, de una vez les digo que no es tan bueno. Pero bueno, ¿cuántos casados hay acá? Wow, hay hartos. Bueno, esto no aplica acá para los de la MCI, es para la gente de afuera, solo para que sepan eso. ¿Cuál es la diferencia entre una novia y una esposa? ¿Saben? 20 kilos. No, mentira. Pero no aplica para acá, es para la gente del mundo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Acá los de la MCI todos se mantienen en forma. Cuando se casan, nadie se engorda. Bueno, y hoy les voy a hablar de un tema que se llama Hijo mío. ¿Cómo es? Hijo mío. Entonces, me encanta porque cuando uno es cristiano, ¿en qué nos convertimos? En hijos de Dios. Y vamos a leer Romanos 8:15, que dice: porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces, lo primero que les quiero hablar hoy es que Dios es nuestro verdadero Padre. ¿Qué es? Dios es nuestro verdadero Padre. ¿Cuántas personas acá han visto ese video en YouTube del entrenador que le está cacheteando a todos los jugadores? ¿Alguien lo ha visto? Bueno, si no, por ahí está. A mí me lo mandaron por WhatsApp y todo. Pero es muy chistoso porque el entrenador está así pegándoles a todos. Y me hacía pensar que mucha gente muchas veces piensa que Dios es así. Entonces, como que se acercan a Dios con temor, porque piensan: no, yo ya la embarré mucho, y cada vez que la embarro, entonces toma tu cachetada, ¿no? Y no es así, sino que Dios, ¿qué es? Un Padre. ¿Dios qué es? Un Padre. Y me encanta este versículo porque dice que ya no estamos en esclavitud. ¿Y qué significa estar en esclavitud? ¿Saben? ¿Estar en qué? En pecado. ¿Qué significa? Estar en pecado. Entonces, cuando uno es hijo, uno ya ha sido libre del pecado, y por eso podemos acercarnos a Dios. ¿Y cómo se comporta un verdadero hijo? ¿Cómo te comportas tú con tus padres cuando llegas a tu casa? ¿Sí? Generalmente uno entra y uno dice: bueno, mami, ¿qué hay de comer? ¿No? Entonces llegan con plena confianza a su casa. Y es lo mismo con Dios. Tú llegas con plena confianza delante de los ojos de Dios y le dices: Señor, acá estoy, ¿qué quieres hacer conmigo? Tú no llegas a tu casa como todo temeroso, como: mami, ¿será que por favor puedo alguito de comer? ¿Sí? No creo que un verdadero hijo haga esto, sino que uno llega con plena confianza y le dice: mamá, por favor, dame algo de comer. ¿Sí? Y es lo mismo con Dios. Y me encanta este versículo porque dice que Él nos adoptó. ¿Qué hizo? Nos adoptó, somos sus hijos. Y como les decía, para ser un verdadero hijo, primero tenemos que ser libres de la esclavitud. Por eso es que muchas personas no han encontrado esa conexión con Dios, porque aún están en pecado, aún están pasando cosas, hay cosas dentro de nuestros corazones. Pero cuando podemos entrar, cuando podemos decir: Señor, tu sangre me lava de todo pecado, entramos con plena confianza, ahí Dios empieza a restaurar nuestro corazón. Y me encanta porque cuando somos libres, dice que somos herederos de las bendiciones de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Entonces tú eres heredero. Dile al que está a tu lado: soy heredero.
Soy heredero de las bendiciones, porque soy hijo. Ya no soy esclavo, sino que soy hijo de todas las bendiciones de Dios, y por eso soy heredero. Como les digo, mi hija de 2 años y medio tiene ahora. Ella es súper extrovertida, le gusta predicar, como se dan cuenta. Pero pues ella es mi hija, y yo qué tengo que hacer como mamá, cuidarla, claro, pero muchas veces también ¿qué tengo que hacer? Corregirla, ¿sí? Tiene una hermanita menor, y si yo no estoy, si yo sé que está con ella todo el tiempo, me toca ojos todo el tiempo, porque si no, de un momento a otro, pum, va y le pega, o bueno, quién sabe qué le hace, o la muerde, bueno, tantas cosas que ha hecho. Y eso que yo siempre la corrijo, siempre, ¿quieres pan pan? Ella sabe. Entonces, porque amo a mi hija, yo la corrijo. Y lo mismo con Dios. Vamos a ver Proverbios 3, 11 y 12, que dice: hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. ¿Sí entendieron esto? Dice: no rechaces la disciplina del Señor. Dile al que está a tu lado: no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Como yo les decía, igual, y mis padres conmigo igual. Yo tengo que ser una persona muy moldeable, y eso es el segundo punto que yo les quiero dar hoy: tener un corazón moldeable. Esto es súper clave para un discípulo, para ese estudiante, para esa persona que quiere alcanzar las bendiciones, para esa persona que quiere ser heredero, que tengas un corazón moldeable. Y dice que Dios al que ama corrige. Muchas veces no nos gusta, porque muchas veces estamos haciendo cosas a nuestro propio parecer, pero es tan importante uno tener un corazón humilde. ¿Y cómo podemos tener corazones moldeables? Una de las maneras es adquiriendo disciplinas. Precisamente vemos la palabra ¿qué? Disciplina. Entonces me impacta, porque es como la misma palabra que te lleva a ser disciplinado por Dios. Porque, por ejemplo, una de las disciplinas que debes adquirir es la disciplina del estudio de la palabra de Dios. Es una disciplina que es tan importante. Como les dije, estoy estudiando otra vez en la universidad, y hay un libro que estamos leyendo que se llama Las disciplinas del carácter del cristiano, y habla de 5 disciplinas basado en un gran hombre de Dios que se llamaba Jonathan Edwards. Y habla del estudio de la palabra. A mí me impactó mucho esta disciplina. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos estar leyendo la Biblia y decimos: bueno, ya leí mis 3 capítulos, bueno, ya leí mis 5 capítulos. Ponte a analizar cuántos de esos capítulos o de eso te acuerdas después de que leíste, ¿sí? Esa es una de las maneras de ver si uno sí está reteniendo, porque ¿qué va a leer 5 capítulos pero que no se te quede nada? Entonces es entrar a profundizar. Algo que yo estoy haciendo es que, bueno, leo 5 capítulos, pero me enfoco en uno específico en ese día, y ese día tomo un buen tiempo para estudiar. Escribo los versículos que más me impactaron, veo otras versiones, veo comentarios bíblicos y veo un versículo para memorizar. Desde que empecé a hacer esto, mi mente se abrió muchísimo más a las escrituras, y ahí uno dice: wow, esto lo he leído, esto lo he escuchado, pero ahora se hace rema en tu corazón. Entonces hoy te quiero dejar eso, como que tú adquieras disciplina. Dile al que está a tu lado: tienes que estudiar la Biblia. Tienes que estudiar la Biblia. No simplemente medio leerla, sino estudiarla, escudriñarla. Tiene tanta riqueza. Les digo, con que se aprendan por lo menos un versículo a la semana. Imagínate, al final del año te aprenderás 52 versículos.
¿Cuántos saben 52 versículos? Wow, multitudes. O sea, es una disciplina y me parece que es muy fácil. ¿Qué les parece a ustedes? Un versículo a la semana y al final del año ya te vas a aprender 52 versículos que vas a estar memorizando. Cuando uno se memoriza un versículo, que es una de las prácticas que yo también he estado haciendo, tú tienes que, para memorizar algo, ¿qué tienes que hacer? Palabra por palabra, ¿no? Repetirla, pintar cuadros para que no se te olvide, hacer, bueno, hay diferentes maneras de memorizar, pero eso te lleva ¿a qué? A verdaderamente estudiar cada palabra que dice el versículo, y eso te va a dar mucha más revelación. Entonces sí te motivo a que adquieras esta disciplina. Ponte a pensar, ¿cuántos llevan más de 10 años en la iglesia? Bastantes. ¿Cuántos llevan más de 5 años? Más de 2. Ustedes ya eran para que se supieran por lo menos 20 versículos, por lo menos 50 versículos, por lo menos. Ponte a pensar, muchas veces estamos corriendo y no le dedicamos tiempo a lo más importante, que es nuestro crecimiento espiritual. Y cuando tú estás estudiando, Dios te empieza a disciplinar, porque Dios te dice, ya no estés más en esclavitud. Y tú dices, ay, sí, hay cosas que yo tengo que cambiar. De pronto estoy permitiendo pensamientos, de pronto estoy en conversaciones que no debo estar, de pronto estoy con unos amigos que no me convienen. Entonces empiezas a analizar. Pero esto sucede cuando tenemos esa disciplina del estudio de la palabra. Y como les decía, Jonathan Edwards era un hombre súper apasionado por Dios, un gran predicador, un inglés. Y en 1734 él empezó el gran despertar en Inglaterra. A través de su predicación empezó como ese primer gran avivamiento allá. Y era una persona tan disciplinada en estas lecturas. Entonces, ¿cuáles eran algunas de las disciplinas? Meditaba a diario en la palabra, lo que yo les digo. No es simplemente leer, meditar. Dice, una de las frases que me impacta, dice, a veces una sola palabra de la Biblia ardía tan fuerte en mi vida, o el solo ver el nombre de Cristo era suficiente. Imagínate cómo era la pasión de él, que decía, una sola palabra de la Biblia ardía tan fuerte en mi vida. Entonces, eso es ser apasionado por Dios, que tú veas el nombre de Jesús, el nombre de Cristo escrito en la Biblia y tú digas, arde mi corazón por Jesús. Ponte a pensar si eso está sucediendo hoy, o si ya te crees muy sabio, o si ya te crees muy cristiano. A mí personalmente Dios me tuvo que hablar este año. Yo les confieso, yo antes leía la Biblia muy rápido, como, listo, ya leí. Y Dios este año empezó a hablar a mi corazón y me dijo, te quiero más en la palabra, quiero que estudies más. Y yo hice ese compromiso. Una de las razones por las cuales volví a estudiar es por eso, porque entre más tú estudies, más sabiduría vas a tener para todo lo que hagas, no solamente para tu vida espiritual, sino para cada cosa que hagas en tu vida. De ahí vendrá la fuente de la sabiduría. Amén. Dice, otra de las disciplinas que tenía era la disciplina de la adoración en el lugar secreto, en tiempos de adoración. A mí me encanta tener tiempos de adoración donde me puedo conectar con Dios, y esa debe ser una disciplina clave. Aún acá en la iglesia, llega temprano a los momentos de adoración, te conectan con Dios. Otra de las disciplinas es tener tiempos a solas con Dios, tener tiempos de meditación donde tú le entregas cada área y meditas a través de la Biblia. También en tu día, tiempos de quietud. Esos tiempos de quietud es difícil. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo muy ruidoso. Yo estaba tomando un curso de productividad también y me decían, ten horas productivas donde no tengas ningún tipo de ruido y puedas de pronto, porque ¿a cuánto les pasa que cada minuto el WhatsApp, un mensaje? Yo, por ejemplo, tengo horas donde chequeo el WhatsApp, porque si no se te pasa todo el día chequeando WhatsApp, todo el día checando tu correo y no haces cosas productivas. Cosas productivas son esas horas
donde puedes meditar en algo, donde puedes planear algo, aún en tu trabajo. Acá en la iglesia, en el departamento de G12 Media, implementamos esto. Yo les dije, vamos a hacer la hora productiva, por lo menos 1 hora y media en el día. Quiero que nadie interrumpa a nadie, ni siquiera el que está al lado. Concéntrate en ese trabajo que tienes y vas a ser muy productivo que todo el día estar picando. ¿Por qué? Porque cuando uno se concentra en una sola cosa puede ser mucho más productivo. Entonces imagínate si tú te conectas con Dios a solas y le entregas toda tu vida, todos los desafíos. Dios te va a dar las herramientas correctas, Dios te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Entonces es una disciplina. Porque ustedes creen que esos escritores muchas veces se van a una cabaña, un lugar así donde estén desconectados para fluir más, para poder escribir y tener creatividad? Entonces no estés corriendo todo el tiempo, sino ten esos momentos a solas con Dios. Yo, por ejemplo, en eso de los lenguajes de vida, no sé si lo han conocido, el primero mío es ser hacedor. Yo soy hacedora número 1, me toca. Yo soy de las que hago las listas de hacer por día. Si marco todo lo que hice, quedo feliz. Yo soy ese tipo de personas. Entonces he tenido que aprender a ser más flexible, a dejar que Dios sea el que maneje mi vida, dejar que Dios sea el que conduzca, y que esos tiempos yo los pongo en mi calendario. Yo sé que tal a tal hora también yo estoy con Dios y nadie me puede interrumpir ahí, sino que son momentos que estoy ahí. Otra disciplina, la disciplina de escribir, es algo que yo también empecé a implementar en mi vida. Me leí la autobiografía de Billy Graham y me impactaba porque decía: en 1934, ese día yo escribí en mi diario esto, fuimos a visitar el rey de no sé dónde, después fui a esta fundación, después fui y visité a esta persona y me dijo esto. Entonces yo dije, wow, severo. Imagínate, ¿tú qué le vas a dejar a tus hijos cuando te mueras? En este libro que yo leía decía, ¿cuántos conocen las vidas de su tatarabuelo? ¿Qué hizo? ¿Quién conoce acá algo de su tatarabuelo? Yo no conozco nada. ¿Por qué? Porque nunca escribieron. Uno no tiene ni idea qué hicieron porque nunca escribieron de sus vidas. Entonces imagínate, tu vida pasa tan rápido y no vas a dejarle nada a tus hijos. No te van a conocer, y la manera como te pueden conocer es a través de escribir. Desde que yo empecé a leer esto, yo dije, es verdad. A uno se le olvida lo que hace en el día, a uno se le olvida después de un año qué hice hace un año, qué hice hace 5 años. Pero si tienes un diario, que no tiene necesariamente que ser diario, pero de pronto una vez a la semana, algo que Dios ponga en tu corazón. Y obviamente no es típico así, querido diario, hoy estuve en mi casa, qué lindo. No, sino que son enseñanzas con lo que Dios está hablando a tu corazón, con lo que estás viviendo en tu diario, con las luchas que estás teniendo. Tú dices, Dios me está hablando acerca de esto a través de esta lucha. Hoy pude en mi celular aprender de esto, Dios me cambió. Y puedes aún contar las cosas que estás haciendo, pero con un propósito. No es contar por contar, sino que tenga un propósito. Esa disciplina me pareció muy chévere. La disciplina del ayuno. Es increíble que hay muchos cristianos que ni saben qué es ayunar. Yo he conocido cristianos que dicen, ¿qué es el ayuno? De otros países. Y yo le dije, ¿en tu iglesia no enseñan del ayuno? No. Y yo, wow. Pero es una disciplina que es tan poderosa. Y a mí me impacta porque el ayuno es lo que uno más ama. O sea, la comida es lo que uno más ama. Bueno, no sé aquí si hay gente que ame ayunar, pero la comida es lo que uno más ama. Entonces, si tú doblegas lo que más amas, ¿qué estás diciendo? Te estás humillando completamente a Dios y le estás diciendo a Dios, no se haga mi voluntad sino la tuya. Estoy muriendo a lo que más me gusta, que es comer, para estar a solas contigo. Y te doy un consejo: cuando ayunes no aguantes hambre. Ten tiempos de oración, ten tiempos de conectarte con la palabra. Para eso es el ayuno,
o si no simplemente estás aguantando hambre. Entonces en vez de ir a almorzar, vas a estudiar la palabra. En vez de desayunar, estás comiendo la palabra. Y te aseguro que el ayuno es tan poderoso. Yo he visto muchísimos milagros en mi vida, en mis discípulos, en la iglesia, a través de un ayuno. Y es una disciplina que Dios pone en nuestro corazón. También tener un corazón moldeable con tu líder y tu pastor. Muchas veces tú dices, no, pero mi líder nada que ver, ¿no? Que este man que me viene a enseñar a mí. Y hay muchas personas que piensan así. Pero si tú estás con ese líder es porque Dios te mandó ese líder, ¿sí? Y uno, como un buen discípulo, nunca puedes pensar mal de tu líder, sino de pronto si tú ves algo en él, ora por él. Ora por él y dile: Señor, que mi líder tenga el carácter de Cristo y que yo también pueda ser un apoyo para él. Y es tan importante tener ese corazón fiel. No critiques a tu líder, mucho menos delante de tus consiervos. Y si tienes algo, tal vez habla con tu líder y dile: mira, líder, de pronto podemos hacer esto así, ¿qué te parece? Pero nunca murmures, porque la murmuración es el cáncer en la iglesia. Una persona que murmure en la célula contra el líder ya contaminó a todos los de la célula contra su líder, y ahí se le puede acabar el ministerio. Entonces es tan importante el poder de las palabras y el tener ese espíritu de sometimiento. Amén. Y lo último es ser diligentes. ¿Qué es? Ser diligentes. Apocalipsis 3:19 dice: yo corrijo y disciplino a los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Como yo les digo, tengo el privilegio de trabajar acá en la iglesia y me encanta ser diligente. Y es algo que yo veo también en la vida de mi papá. Si él ve un caso de la iglesia o algo que está sucediendo, él no se espera hacia el otro día, sino ahí mismo llama a la persona: ven, hablemos acá, corrijamos esto, busquémosle solución. Entonces, alguien que actúa inmediatamente con lo que esté pasando. Y a mí me encanta trabajar con personas diligentes, acá en la iglesia, con mis discípulos, que son diligentes con su célula también, tienen células excelentes. Ser ese tipo de personas. Pero acá la palabra también dice: sé diligente y arrepiéntete. Entonces, ¿en qué debemos ser diligentes? En arrepentirnos. No esperes hasta dentro de 6 meses, dentro de un mes me arrepiento bien. No, el día de salvación es hoy, el día de arrepentirse es hoy. Nunca pienses que eres perfecto, porque aún nos falta mucho por mejorar, nos falta mucho por llegar a donde está Jesús, al carácter de Cristo. Y Dios, al que se humilla, lo exalta. Entonces tú siempre debes tener un corazón humilde. Así seas la persona más inteligente o la que a mejor le van los negocios, nunca tengas de qué dártelas, por así decirlo. No, uno no es nada comparado a todo lo que hizo Jesús. Y uno siempre debe ser un corazón humilde. Amén. En todo, en tu célula, en tu trabajo, en tu estudio. Que siempre tu corazón sea por ayudar a los demás. Que siempre tu corazón arda por lo que arde en el corazón de Dios. Que ser esa persona diligente, que ser esa persona que a diario se está arrepintiendo. Lo de hoy, ya mañana muchas veces la fe de hoy ya mañana no te sirve. Así que todos los días tu fe se debe aumentar. Y esto lo haces con la disciplina. Estaba otra vez repasando que el pastor nos habló de repasar el libro de la cuarta dimensión, y es sobrenatural. No sé acá cuántos han leído ese libro. Se lo recomiendo a todos. Es sobrenatural porque es entrar en el mundo de los sueños y de las visiones. Y es increíble, me impactó el testimonio de salvación del pastor Cho. ¿Por qué? Porque él es de Corea del Sur originalmente, muy pobre. Se acaba de terminar la guerra. A los 19 años se empieza a sentir súper enfermo. Va al médico y le dice: tiene una tuberculosis terminal, le quedan 3 a 4 meses de vida. Y él dice que había una joven de su universidad que todos los días iba a hablarle de Jesús. Él era budista
Y él tenía su Buda y oraba al Buda a ver si, bueno, ¿qué quieres hacer con esta enfermedad? Y esta joven todos los días iba y oraba por él. Y él pues estaba cerrado y él, no, pero yo no quiero escuchar. Entonces ella seguía perseverando varios días, hasta que un día se puso a llorar por el pastor Cho. Llora, llora, llora. Y él le dijo, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué lloro? Y ella dijo, yo lloro por tu salvación, porque por eso es que yo vengo acá, para que tú conozcas a Jesús. Y él le dice, ¿tú crees que él me puede sanar? Y le dice, claro que sí. La respuesta está aquí en la Biblia. Si tú empiezas a leerla desde el Nuevo Testamento, vas a empezar a obtener esta sanidad a través de las palabras de Jesús. Y él dijo, bueno, pues tengo 3 meses de vida, pues nada pierdo con intentar. Dice que empezó a leer las palabras de Jesús, le clavaron tanto en su corazón que él ya supo que era sano. Dijo, Señor, tú ya me sanaste. Confesó la sanidad, tuvo una experiencia sobrenatural, se metió con Jesús esos 6 meses. Dios lo sanó completamente. Dijo, voy a ser predicador del evangelio. Y bueno, todo el libro habla acerca de cómo él empezó a conquistar pequeñas cosas a través de la fe, a través de la cuarta dimensión. Pero también me impactaba el testimonio de esa joven. Imagínate si esa joven nunca le hubiera predicado al pastor Cho, porque él le dijo no muchas veces. Le dijo, no quiero. Pero ella seguía perseverando. Ella seguía yendo todos los días a predicarle, y hasta lloraba por la salvación de él. Esa era una verdadera líder y era una verdadera discípula de Jesús. Me impacta ese testimonio porque muchas veces nos damos por vencidos con el primer no quiero. Y no, bueno, listo, no te vuelvo a molestar y ya. Pero no, perseveremos. Muchas veces se va a demorar aún años, familiares, pero si tú perseveras vas a ver la respuesta. Amén. Amén. Entonces seamos esas personas humildes, seamos hijos, seamos esas personas que anhelan estudiar de la palabra, que tú conozcas a Dios como tu verdadero Padre, que te sientas hijo y no esclavo, que hoy puedas tener ese corazón moldeable, ese corazón humilde, que a diario se está autoexaminando y que le dice al Señor a través del espejo de tu palabra, ¿qué me quieres hablar hoy? Que puedas mantener y tener estas disciplinas espirituales que te van a llegar a ser una gran pastora, te van a llevar a ser una persona que tiene conexión con Dios, no simplemente conocedor, sino hacedor también. Y esa persona que es diligente en ganar almas, diligente en hacer la voz de Dios. Si usted está diciendo hoy de pronto que tienes que entregarle cosas a Dios, un noviazgo, una amistad, algo, tú vas a decirle, Señor, ¿qué me estás queriendo decir hoy? Y quiero ser obediente, quiero ser hijo. Amén. Vas a ponerte en pie y vamos hoy a orar y a decirle, Señor, anhelamos ser hijos. No queremos ser esclavos, sino queremos ser hijos tuyos. Queremos entrar delante de tu presencia, Señor, con acción de gracias. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos entrar con libertad y adorarte. Hoy nos sentimos como esos hijos. Gracias, Señor, porque tú nos liberaste de la esclavitud, Señor, del pecado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú estás en este lugar, Señor. Tú estás hablando, Señor. Tú estás quebrantando corazones, Señor. Tú sabes que hay cosas que debemos entregar, Señor. Tal vez venimos cada semana, tal vez aún vamos a nuestra célula, pero seguimos con una vida en el mundo. Seguimos con una vida que no está de acuerdo a tu palabra, Señor. Perdónanos, háblanos. Dile, Señor, habla mi corazón, habla mi corazón.
Moldéame, Señor.